artista, cordial saludo. Hoy en esta edición de Entrevistarte tendremos al artista plástico Roberto Sayas. Bueno, queridos amigos, tal como les dije, acá tenemos al artista plástico Roberto Sayas. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, hermano, muy bien. Muchas gracias por la invitación a participar en esta importante iniciativa. Es correcto, gracias a ti por participar, por agregar un granito más de arena para que esto sea una montaña como tiene que ser, Qué bueno. Hermano querido, háblanos un poco ya entrando en materia. Queremos conocerte. ¿Quién es Roberto Sayas? Bueno, Roberto Sayas es un artista plástico de la corriente cinética, que desde hace más o menos 8 o 10 años se dedica de lleno a la actividad plástica y bueno, que descubrió en el arte cinético pues su verdadera vocación, su razón de ser, su misión de vida y su propósito. Y creo que desde el momento en que me di cuenta de que eso era mi destino, por así decirlo, pues entonces incansablemente he trabajado con ahínco, con perseverancia y bueno, con varias características importantes pues para buscar tener, más allá de tener éxito, es encontrar ciertas verdades tanto en mi interior como fuera de. Yo creo que ahorita que toco el punto del éxito, el éxito es bien relativo para cada uno, pero cada artista tiene que definir qué significa para ti tener éxito, y creo que son preguntas importantes que bueno, que cualquier ser humano, cualquier persona tiene que hacerse en algún momento determinado de su vida y de que te ayuden a encauzarla y a darle sentido. Y entonces bueno, sí, el arte ha sido para mí fundamental porque siempre quise encontrar el balance y la armonía en mi vida y el arte ha servido para eso. Me ha ayudado en este campo. Qué belleza, qué excelente. Roberto, ¿tienes en tu mente alguna edad? ¿Sientes que desde pequeño tuviste esa inquietud o fue ya algo bien pensado? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito cómo se dio el arte en ti. La verdad que sí, desde chico siempre me gustó el arte. Sin embargo, no encontraba como quien dice las herramientas o los recursos en mí como para poderlo expresar de una manera coherente, inteligente y que tú lo puedas transmitir, ¿no? Y que eso pueda servir para que otras personas también lo puedan entender y darse cuenta, bueno, de lo que tú trabajas. Y entonces siempre me gustó, siempre los conceptos, siempre el color me llamó la atención, y fue como que estudié, de hecho, arte experimental muy joven, pero por mis padres, bueno, me motivaron a que siga otras carreras más técnicas, y entonces no pude continuar, pero ya en una edad más adulta, entonces ya me doy cuenta de que realmente quería hacer el trabajo artístico, la plástica. Y entonces, bueno, te puedo contar que hice muchas carreras de números y de matemáticas porque siempre tuvimos habilidad. Yo tengo hermanos ingenieros, pero tocando un poquito el tema familiar, ¿no? El ingeniero petróleo. Pero lo que quiero resaltar es que siempre tuvimos habilidad numérica y analítica, y entonces eso se ve plasmado en mi trabajo. Y hay veces que el artista mismo se sorprende porque tú no sabes cómo pasan las cosas o por qué las cosas están en la plástica, o sea, en tu expresión, sí. Pero finalmente te das cuenta de que hay matices de tu personalidad que están ahí, de que hay mucho cálculo, que hay mucha matemática, mucho análisis. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y esto? Y es que eso viene de ahí, pues. Y entonces fue una carrera como que yo pasé hice varias cosas. Estudié ingeniería, estudié física, estudié matemática, después de la escuela de arte, y finalmente me gradué en marketing, y finalmente me doy cuenta de que lo que yo quería hacer era. Entonces tengo una experiencia con una tutora de
de Inglaterra, del Reino Unido, que ella me dice que, Roberto, lo que tú estabas haciendo era que el arte te estaba dando permiso para que pudieras investigar otras cosas y finalmente regresaras a él. Y entonces yo le digo, bueno, probablemente sí, que así fue. O sea, pude investigar, pude probar, ver distintas cosas y finalmente llegué a lo que más me gustaba. Impresionante, ¿no? El camino, cómo se encauzan las cosas, ¿no? Sí. Roberto, y cuéntame un poquito, ¿qué artistas sientes tú que no solo te hayan influenciado de alguna manera, sino que te han estimulado a seguir o a hacer? Cuéntame un poco si es que lo hay, ¿no? No, claro, todos tenemos definitivamente. Yo creo que mi trabajo habla por sí solo de una notable influencia venezolana, ¿no? Bueno, yo nací aquí en Perú, pero me crié en Venezuela. Y bueno, la expresión plástica de los maestros como Jesús Soto, Carlos Rubies, Alejandro Otero, esa generación del 50, pues probablemente que tiene una influencia importante, ¿no?, en tu práctica. Sin embargo, el artista siempre tiene que buscar esa diferencia, ese camino, y ver cómo presentar lo que está dentro de ti al exterior, cómo sacar esas ideas que tienes en tu interior hacia el exterior, y entonces encontrar tu propio discurso, encontrar tu mensaje, lo que quieres transmitir, y entonces llevar. Claro, no solamente están los artistas venezolanos, también está, por ejemplo, Jason Haga, el artista israelí, buenísimo, me parece. Y hay algunos, por ejemplo, hay artistas como Mark Rothko, que tú ves su trabajo y tú dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que ellos puedan llegar a... Son impresionantes, ¿verdad? Entonces, sí. Nahum Gabo, por ejemplo, también, o sea, cuando tú ves las obras y tú ves la evolución histórica, entonces tú te vas dando cuenta, ¿no? O sea, te vas dando cuenta que tú dices, hey, ya va, o sea, ¿de dónde están viniendo estos conceptos, no? Y finalmente llegas al punto, o por lo menos me ha pasado muchas veces, o te debe pasar a ti también, que llegas al punto de, bueno, ¿y cómo me como yo esto? O sea, ¿cómo lo dijeron? ¿Qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo lo voy a aplicar a mi práctica? ¿Qué es lo que voy a hacer? A mi técnica, ¿cómo voy a mejorar? Y por ejemplo, hace tiempo estoy investigando, viendo la parte constructivista, y yo digo, bueno, de repente esa disciplina que ellos tenían para trabajar las obras, pues el artista, o sea, la tienes que tener. En algún momento, o sea, tú también la tienes que tener, y no tienes que tener miedo al trabajo, porque por eso se llaman obras de arte, no todo el mundo lo puede hacer. Correcto. Entonces, hablaba con hay una artista británica muy buena, que ella dibujaba a la reina, que ganó un premio, se ganó el premio por dibujar a la reina Isabel antes de su fallecimiento, y entonces ella comentaba que le tomó más de 200 horas de trabajo hacer una obra de creo que 1,20 m por 1 metro de la reina Isabel, pero son 200 horas de trabajo. Entonces cuando tú piensas que son 200 horas de trabajo y que cada día de la semana tiene 8 horas, y entonces tú comienzas a sacar la cuenta, entonces estamos hablando de varios meses dedicadas solamente a un retrato. Y entonces eso creo que esos temas ya los han tocado antes. Pero por ejemplo, bueno, obviamente la obra de Picasso me encanta, ¿no? O sea, y una de las que más me gusta es el de Moisés de Avignon, ¿no? Ajá. Y entonces tú ves la obra sin verla en físico, solamente con un video, con una fotografía, la obra ya, o sea, tú comienzas a analizar los trazos y tú te vas dando cuenta de que hay mucho trabajo detrás y cuando empiezo a investigar la historia de Moisés de Avignon, me doy cuenta de que Picasso pues había hecho más de 900 bocetos. Entonces, cuando tú sacas la cuenta de 900 bocetos y el día tiene 365 días, el año tiene 365 días, entonces te das cuenta que el pata, o sea, ha hecho más de un boceto diario, ¿no? Y no solamente bocetos, sino distintos formatos, hasta que finalmente llegó a su obra maestra, o a una obra maestra como esa de Moisés de Avignon. Entonces, tú te das cuenta de que los grandes artistas tienen mucho trabajo por delante, tienen mucha investigación, tienen que dedicarse muchas horas a su técnica.
a corregir, a practicar, ¿no? Y entonces, bueno, esa disciplina es la que te convierte finalmente en un maestro y la que finalmente te lleva a hacer cosas más interesantes. Es un poco como el trabajo del científico, ¿no? El trabajo del artista, ¿sí? Sí, sí, es correcto, es un poco así como el trabajo del científico, porque, bueno, ¿por qué? Porque siempre te van a quedar hipótesis, siempre te van a quedar preguntas por resolver. Bueno, es lo que me pasa a mí. Yo digo, ok, yo quería ver, por ejemplo, esta obra que está detrás de mí, yo quería ver al Ávila plasmado bajo unos colores, algunos aspectos, pero siempre que lo termino digo, ¿y cómo será el Ávila si lo hacemos más, no tan vivo, sino más taciturno? O hacia la tardecita, o en la mañana, en la aurora, ¿cómo sería el Ávila? ¿Y qué tono manejaría? En vez de que sea, ¿cómo lo puedo hacer más azul, o más triste, o más cálido? Entonces, tú siempre te vas a comenzar a plantear hipótesis, y solamente a través de tu práctica, yo creo que te pasa, es que tú te das cuenta, la práctica constante te vas dando cuenta de los matices, ¿no? Y de las diferencias, de los diferentes matices. Sería algo como en aquel entonces el pintor de campo, ¿no? Que salía, instalaba su caballete, se preparaba, miraba y comenzaba a realizar su composición, y luego que miraba ya no eran los mismos colores, no era la misma luz. Entonces se va dando una alegoría a eso, ¿no? A ese proceso porque tú me hablas de que proyectas en tu mente quizás esos horarios del día en relación a la luz del color proyectado en el Ávila, en este caso que estás comentándonos. Vendría siendo más o menos ese proceso creativo, ¿no? Pero claro, aquí entra el imaginario, porque tú eres supremamente pulcro, prolijo en tu composición, pero yo veo que tienes una capacidad de la imaginación, del recuerdo, y lo traes a la obra plástica, ¿no? Es lo que yo puedo apreciar cuando pude ver tus obras. Gracias. Bueno, la verdad que sí, tiene mucho trabajo. Y sí, recuerdo mis primeras obras. Te puedo decir que hice no menos de, no sé, cuando comencé la investigación, cuando tomo la investigación, no hice menos de 30 bocetos antes de poder aventarme a atreverme a hacer una obra. Y la primera obra fue un desastre. O sea, la primera obra que hice, muchos detalles de técnica, ¿no? Y yo ahora me doy cuenta y me río, entonces lo recuerdo y yo digo, bueno, la verdad que es imposible que haya hecho eso. Pero, por ejemplo, yo veo otros artistas, en estos días veía un video de Ed Sheeran, por ejemplo, Ed Sheeran, y cuando él cantaba, cuando tenía 15 años, y cantaba horrible. Y entonces dice que los artistas, bueno, tienen mucho trabajo. Y entonces, bueno, esas son cosas que yo voy atesorando y me voy dando cuenta de que bueno, qué tanto es de arte y qué tanto es trabajo. Y eso decía en mi caso. Las musas llegan, pero te tienen que encontrar trabajando. O sea, la inspiración llega, tienes que estar trabajando. Claro, tienes que encontrarte en el taller. Y entonces, yo te escucho hacer referencia a artistas, a pensadores. ¿Hay algún escritor que puedas recomendar, o alguien que te haya marcado, algún texto, alguna investigación que puedas mencionar aquí o sea, la idea de este ciclo de entrevistas va dirigido específicamente a los artistas nobles, que vean, ¿no? Que vean y se fijen, porque nosotros, ¿no? Que hemos trabajado el arte cinético, que está estigmatizado como que solo es de Soto, solo es de Cruz Diez, cuando nosotros que estamos sumergidos de lleno durante tanto tiempo nos hemos dado cuenta en esa investigación de tantos artistas que han aportado incluso antes que ellos, y entonces un poco desmitificar para que estas nuevas generaciones estén caminando sobre pasos sólidos y no sobre un mito. Entonces, por eso te pregunto, ¿hay algún escritor o alguna literatura de que te haya influenciado a ti y puedas recomendar?
Bueno, yo creo que es necesario la lectura. La lectura diaria es necesaria para cualquier persona en cualquier ámbito profesional. Y la lectura diaria sobre distintos temas, ¿no? Ahora, a mí me gusta mucho, hay un libro que me mató, o sea, que me gustó realmente, que se llamaba El mito de Sísifo, de Albert Camus. Okay. Y entonces, bueno, que él cuenta la historia pues, de Sísifo. Bueno, no voy a entrar en detalle porque la historia es muy interesante y bueno, la pueden encontrar en internet. Pero habla un poco de lo que es la teoría del absurdo y lo que es el absurdismo, porque él comentó, o sea, él fundó esa teoría del absurdismo. Okay. Y entonces te das cuenta de que hay veces que la vida pareciera que no tiene sentido. Ajá. Y entonces ha contribuido a eso, a que tú encuentres un sentido en tu vida, que definas un propósito y comiences a trabajar por él, para él y para ti por él. Y entonces cómo armonizar todos los aspectos de tu vida. Y bueno, el periplo de ahora estar en Perú, porque claro, me llegó el momento que tenía que mover de Venezuela porque era un mercado que no estaba consono con mis expectativas y con lo que yo creía que podía conseguir. Pero entonces, volviendo al tema de los artistas noveles, por ejemplo, y de todos estos los grandes maestros como nosotros, por ejemplo, la generación de 1950 de Perú es totalmente, son artistas surrealistas, siglo, Chávez, José Chávez, y yo comencé a investigar cuáles son la influencia de la generación contemporánea peruana, y tú te das cuenta que es totalmente diferente a la generación de nosotros, de la generación del 50 de Venezuela. Y entonces tú te das cuenta de que son artistas muy conceptuales, lo que hay hoy en día son artistas muy conceptuales, son artistas, algunos figurativos, rayan en la abstracción, pero crean mundos imaginarios, crean el mundo, tiene mucho éxito. Hay un artista que se llama Remer Chahuacani, tiene mucho éxito porque él transmite ese mundo imaginario de su colectivo, de su herencia indígena, y lo plasma en la pintura, ¿no? en su expresión plástica. Entonces te das cuenta de que bueno, que venimos de generaciones diferentes, pero que hay puntos diferentes, que hay puntos de vista diferentes al tuyo. Y entonces de repente sí, en Venezuela tenemos patrones muy bien establecidos de lo que es la contemporaneidad plástica asociada a los grandes nombres, pues, ¿no? Como los maestros, pero aquí es totalmente diferente y lo piensan de una manera diferente. Cuando tú le presentas una obra como la nuestra, entonces como que le rompe los paradigmas. Tú dices, bueno, pero o sea, ¿y cuál es el discurso? O sea, ¿qué cosa es lo que estamos hablando? Y muchas veces tienes que explicar, que hablar, ¿no? Se trata de esto, y del color, y de la vibración, y de la posición del observador, y dónde ocurren los efectos. O sea, todas esas cosas, pues, bueno, son súper interesantes, ¿no? O sea, al final son súper interesantes. Y bueno, sí. Es como cuestión el encuentro cultural, ¿no? Y precisamente te quería preguntar, ¿cómo haces tú, o cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo llegas a tu obra de arte? Bueno, yo practico o sea, yo siempre soy muy concreto, ¿no? En mis apreciaciones, y trato de ser siempre, darle con claridad siempre a todo, la verdad, lo que yo hago, y bueno, trato de, siempre me llevo una idea a la cabeza, a dormir. Entonces siempre llega y si hay algo que le puedo estar dando 1, 2 días, 3 días vueltas a una idea en mi cabeza con la intención de plasmarlo, y por lo general me llegan las musas a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, me levanto muy temprano y empiezo a bocetear. Y luego de eso, cuando ya veo algo que más o menos me convence en el boceto, entonces paso a la computadora y comienzo a trabajar con la computadora todo lo que es la parte procedimental. Ahora, la composición. Roberto, pero estoy entendiendo que más es un proceso imaginativo, o viene o responde a algún tipo de idea que se va concretando, y con esa única facilidad que tiene el artista plástico lleva esa idea a la obra. Explícame un poco.
Bueno, es que por ejemplo, cuando hay una serie que se llama Alta Vibración, Ajá. que se desarrolló aquí en Lima, que está alejada de un poco de lo que es el color y el color adictivo, ¿no? De Pluriel y del exceso, que está un poco alejada, que está bajo mi propio patrón, ¿no? Conceptos, correcto. Entonces, claro, cuando yo comienzo a hacer la investigación aquí en Perú, visito el Museo de Oro y el Museo Nacional. Y entonces me doy cuenta de la herencia cultural que tiene Perú. Y yo comienzo a identificar, porque el artista comienza a identificar símbolos que de repente para la cotidianidad y para las personas son normales, comunes y si ven. Pero para el artista, que comienza a observar y a darse cuenta de la realidad circundante y de las cosas que ha hecho, tú dices, pero ya va, este elemento se repite. Entonces, y esto porque se repite, por decirte algo, hace 1500 años. Y después se vuelve a repetir 1000 años. Y después se vuelve a repetir. Y entonces tú empiezas a encontrar elementos. Dice, bueno, y esto se repite. Y entonces agarré y llegué, por ejemplo, al tupi, que es un cuchillo ceremonial peruano, que usaban los incas y que ellos podían... entonces yo dije, bueno, vamos a analizar el tupi. Y agarré y lo disenté, o sea, que vamos a medirlo, empecé a ver las proporciones, y cuando me doy cuenta, resulta que tenía proporciones auge. Entonces tú dices, pero ya va, tiene proporciones. Sí, cuando tú te das cuenta de lo que estás hablando, dices, y esto, o sea que estos indiecitos sabían conocían de las proporciones. Y yo dije, bueno, ok, hay otro símbolo que se repite mucho, que es la chacana. Es como una... Chacana significa escalera y también significa el puente, ¿no? El puente, la luz de los Andes, bueno, tiene varias connotaciones la chacana. Pero resulta que también yo comienzo a analizar la chacana y es un círculo circunscrito dentro de un cuadrado, ¿no? O un cuadrado circunscrito dentro de un círculo. Y entonces cuando tú comienzas a analizar, tú dices, bueno, pero ya va, un círculo dentro de un cuadrado dentro de un círculo. ¿Quién presentó eso antes? Bueno, entonces yo digo, bueno, Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, perfecto. O sea, tú dices, pero el hombre de Vitruvio viene 300 años antes de Cristo, ¿no? Con Marco Vitruvio, y que da Vinci lo retoma y hace todo su exposición sobre las proporciones, ¿no? Entonces tú dices, ya, pero ya va, ¿y la chacana cuántos años tiene? Resulta que la chacana tiene 5000 años de antigüedad. Entonces, ¿quién era más antiguo, la chacana o da Vinci? ¿No? Entonces tú te das cuenta de que la cultura pre-incaica dominaba mucho más antes el tema de la proporción, el tema de la armonía con el ambiente, el cuidar el ambiente. Entonces, por eso es que es que cuando tú vas a los Andes, tú ves los andenes, ¿no? Entonces tú ves los andenes y entonces son esas planicies, y esas planicies les servían para poder cultivar, para poder cosechar. Y hay una serie de estructuras. Entonces, cuando tú analizas el símbolo, parece el yin y el yang, porque por un lado sube y por el otro baja, y entonces la vida no se detiene, sino que siempre está en movimiento, y hay un centro. Entonces es como que, está el centro y todo lo demás se mueve alrededor de eso. O sea, hay una verdad absoluta que tú tienes que seguir. Entonces tú comienzas a encontrarle sentido. Y es lo que me lleva a hacer una abstracción. O sea, ya al final yo digo, ¿cómo la descompongo? Yo la quiero descomponer, porque esto es como si fueran varios cuadrados dentro de un círculo, varios círculos dentro de varios cuadrados. Entonces yo la quiero descomponer, y entonces presento la chacana. Y después, bueno, que la he explorado bastante, aunque creo que no es lo suficiente, pero sí la he explorado bastante y me encanta. Me encanta. O sea que podríamos decir que tu proceso es investigativo, es de mucha reflexión, de mucho estudio, mezclado con esa pasión y con ese conocimiento numérico que dices que te viene quizá de familia o de tus generaciones anteriores, ¿no? Bueno, es que tú ves más adelante te puedo mostrar las líneas, y las líneas tienen una medida. O sea, cada una mide 0.6 milímetros. Y entonces en esta obra, y están hechas así para generar un efecto específico en el observador. Que en este caso es aumentar la vibración. Cuando tú las haces más grandes, tienes otros matices en la obra,
hay una más, se necesita más la reflexión del color, pero cuando hace líneas más pequeñas, entonces los eventos ocurren más rápido en el ojo humano, ¿no? Y entonces genera una vibración más alta. Y entonces, bueno, dependiendo de los objetivos que tú estés buscando en la obra, bueno, tú te vas a encauzar. Pero cuando tú mides las líneas, mira, la dimensión de la obra, el largo por el ancho está en proporción. Las tablitas estas que están aquí, los fins, las aletas, están en proporción áurea con el. Y la dimensión que tú ves está en proporción. Esto que se ve aquí, que es un color, está en proporción. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú trabajas dentro de la proporción, todo lo que tú estás generando es armonía. Es correcto. Todo tiene una razón de ser. Nada, hasta lo improvisado tiene una razón de ser. Cuando yo, por ejemplo, veo esos raperos que improvisan o esos cantantes que hacen el contrapunteo y pareciera que no, que es que se le están ocurriendo cosas, ¿no? Pero no, ahí está todo donde tiene que estar, con proporción. Ahora, quería también hacerte una pregunta, viendo esta pieza que nos muestras. Obviamente hay un estudio del color profundo, ¿no? Y un dominio de la técnica superlativo. ¿Hay algún color que se caracterice en tu paleta o tu paleta es muy amplia? Bueno, por lo general uso colores bien intensos. Yo creo que sí, definitivamente. El color en su máxima expresión, porque los colores más intensos son los que tienen mejor receptividad en el ojo humano, pues. Entonces creo que mi paleta está muy marcada por mi infancia, porque recuerdo que cuando era niño pues visitaba el centro de la ciudad de Maracaibo con mi mamá y siempre caminábamos por las casitas, pues, ¿no? Entonces tú ves la casita del centro de Maracaibo y son pero vivas, o sea, no hay que usar un verde suavecito para matizarla, ¿no? Es un verde, el verde manzana, claro, vivo, espléndido, sí, gritón, echador de broma, tal cual. Es intenso, entonces tú te das cuenta que tú dices, ¿y de dónde viene eso? ¿Por qué te gustan tanto esos colores? Pero viene por ahí. Y entonces, y por otro lado, bueno, tiene una herencia peruana tan importante, ¿verdad? Que tus padres te han transmitido cosas de esa herencia y entonces usa otros colores diferentes a lo que se usa en Venezuela, pero también son colores intensos, pero son más matizados hacia los colores tiernos, hacia o sea, es diferente, pero eso está ahí. Pero fíjate qué interesante lo que estoy recibiendo de ti, ¿no? Esa capacidad de la amplitud, pero siempre buscando la armonía, el equilibrio, y lo reflejas ahí en tu obra, ¿no? Entonces, yo te quería, saliéndonos ya un poco de todo lo técnico, ¿hay alguna anécdota que te venga a la mente de una en cuanto a tu vivencia, algo interesante que te haya pasado, extraño, que te venga a la mente? Bueno, o sea, no, la verdad que no, me han pasado muchas cosas. Yo el otro día que veía tu programa con el dedo hinchado, entonces yo agarré y yo decía, ¿cuántas veces no me he cortado? ¿Cuántas veces no me he maltratado las manos? Y entonces tú comienzas a valorar, a darle sentido, a darle más valor a tu sentido, ¿no? O de repente le das otro valor a tu vida, porque el artista finalmente va a ser bien. Y va a llegar un momento que ahorita estás sano y productivo, pero va a llegar un momento que no vas a poder producir nada. No puedes pintar tú. Pero entonces, bueno, hay cosas así que me han pasado. Me acuerdo una vez, tenía una obra terminada, me visitaba ya para entregar, que me había encargado un cliente, y ya estaba lista la obra, estaba en la mesa, y yo estaba haciendo unas pruebas con una técnica de pouring, pero con inyección, con la hipodérmica, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, quiero hacer unos splash, ¿no? Para que brinque, salte y tal.
Y resulta que aprieto y quería que saliera más, y aprieto tan fuerte que eso salió y hubo pintura pero por todos lados. Y la obra que estaba listecita para entregar se escuchó toda, y yo dije ¡pum! Y entonces ahí es cuando... Me imagino que te salió de atrás del ombligo. No es para menos. Sí, pero entonces él te das cuenta de que tú dices, bueno, si soy capaz de crear una obra, también soy capaz de arreglar. Es correcto, es que ahí es donde está la magia también del arte. Roberto, está excelente esta conversación. Ya vendrán otras oportunidades, pero no quiero que concluyamos sin antes puedas dejarle algún consejo a esos artistas nobles e incluso a esas personas que saben que son artistas, pero les da miedo por el prejuicio, porque piensan que no se puede vivir del arte, porque piensan que eso es muy difícil, en fin, algún obstáculo ellos mismos se ponen, o esos artistas nobles que se ponen ellos mismos frenos. ¿Qué tienes algo que aportarle a ellos? Bueno, yo creo que el artista siempre ha tenido miedo. O sea, siempre que quiere emprender algo, siempre quiere, porque es que nos manejamos como emprendedores, que tenemos una idea y la queremos llevar a cabo. Y entonces hay veces que el deseo es más intenso que otras veces, o sea, quieres llevar cosas, pero hay veces también que tienes miedo. Entonces creo que el consejo más importante es que aprendan a escuchar su voz, a reconocer su voz y a atreverse, a vencer el miedo. Yo creo que hace como 3 años que estaba aquí en Perú, hubo un joven que se acercó y me hizo una pregunta de qué es lo que le recomendaría. Y entonces yo agarré y en ese momento le digo, ¿cuál es la voz más importante para un artista? Entonces él se queda mirando y me dice, ¿cómo así? Le digo, bueno, ¿cuál es la voz más importante? Entonces él no sabía qué responder y yo le digo, la voz más importante que tú puedes tener es la tuya. Porque tuyos son los fracasos, tuyos son los éxitos, tuyos son el trabajo, la dedicación. Es tu voz la que tienes que encontrar, la que tienes que descubrir a través de tu trabajo. Entonces, aquí me tocó que como comencé ya a hacer arte en serio de adulto, entonces tienes que luchar contra las voces que tienes en tu interior de que lo haré bien, no lo haré bien, me saldrá bonito, no me saldrá bonito, esto es lo que realmente quiero expresar, lo que no quiero expresar, estos son los colores que quiero usar y tal. Y aparte tienes que luchar contra las voces de tu esposa, de tu padre, de tu suegro, de tu tío, de tu entorno social, que cuando tú le dices a alguien que tú eres artista, dice, uy, él cosa lo quiere hacer. ¿Ok? ¿O cuándo? ¿Ok? Pero entonces cuando tú comienzas a vender tu trabajo y la gente se comienza a dar cuenta de que tu obra se vende, y entonces ya te comienzan a mirar diferente, ¿verdad? Correcto. O sea, estamos hablando entre artistas, o sea, estamos hablando entre artistas y bueno, de alguna manera tú dices, pero el éxito tiene que ver con el arte. No, el éxito tiene que ver con lo que tú crees que es para ti el éxito. Pero tú sí puedes hacer del arte una profesión de la cual te puedes dedicar a ella de por vida. Pero tienes que poner un trabajo. En todas las profesiones hay que poner un trabajo. En todas. En todas. Entonces tú quieres Imagen el arte porque no tienes horario. Lo comentamos la otra vez que hablamos. Hasta claro. Durmiendo uno sueña con arte. Hasta descansando. Entonces, correcto. Entonces está bien bueno ese consejo. Espero que esta entrevista les sirva de mucho a todos aquellos que no se han atrevido todavía y también a los que ya se atreven, sigan adelante. Vamos a dejar todos los contactos de Roberto aquí en esta publicación para que enlacen con él directamente, y no duden al momento de hacer una movilización de su capital para invertir en este artista que todos los días, desde hace muchos años hasta su último momento aquí en este plano, va a hacer arte, va a seguir estudiando, va a seguir investigando, y en estas son las obras que hay que invertir el dinero. Ustedes lo saben, queridos coleccionistas,
amantes del arte. Cada vez que tengas, Roberto, alguna exposición, alguna muestra, por favor avísame para apoyarte. Se vienen grandes cosas. Se vienen grandes cosas. Gracias a Dios, en el año 2022, la Asociación de Artistas Visuales del Reino Unido, bueno, reconoció mi trabajo. Y de 1.200 y pico de solicitudes, fue súper chéverísimo porque, bueno, durante todo un año es el evento de artista profesional del año. Y bueno, para hacer la historia corta, de 1.200 solicitudes yo quedé entre los 6 finalistas. No gané, ganó una chica que diseña unas gorditas bien bonitas, de hiperrealismo. Pero estar entre los 6 primeros y tener el reconocimiento de gente seria que está trabajando en el mundo del arte por más de 20 años, eso fue suficiente aliciente para mí. O sea, ese reconocimiento en verdad me el esfuerzo y el trabajo. Y entonces nada, no queda otra más que, o sea, porque en una oportunidad escuché a Fabio Capello. Y entonces Fabio Capello, después de ser campeón con el Madrid, a él le preguntan, en la Champions, uno que campeonó. Bueno, él le pregunta, ¿y qué vas a hacer mañana? Dice, mañana voy a pensar en el año que viene. En lo que vamos a hacer el año que viene. Entonces, su cabeza no estaba en el día de hoy. O sea, él estaba pensando, su visión estaba en el futuro. O sea, lo que va a ser más allá. Correcto, porque es que al final, o sea, es un proceso continuo. Tú no vives, o sea, no es que ya tú hiciste arte un día y ya terminó. No es así, porque el artista sigue evolucionando. Cuando no son las mismas obras que tú hacías cuando tenías 16 años, cuando tenías 18, sino que estás en una constante búsqueda hasta lograr, como quien dice, esa conciencia plena de tu trabajo y de lo que quieres presentar y cómo lo quieres presentar. Y entonces, eso es, y si tus mejores obras vienen cuando tienen 80 años, ¿cuál es el rollo? O cuando tienes 90, o cuando tienes 70. O sea, ahí no hay problema, tú sigues creando. Entonces cuando tú tengas 80 años y mires para atrás y tú dices, mira todo lo que he hecho. Interesante, es bien interesante. Y por eso es que hay que invertir en la obra de arte ahora mismo, porque cuando tengamos mucha más edad, imagínate cuán difícil va a poder ser para esos coleccionistas que están empezando en esa noble y hermosa labor que es coleccionar arte. Por eso es que hay que invertir. Mira, yo me acuerdo de un coleccionista amigo que me dijo, yo fui un pendejo porque estuve en el taller de Le Parc en París cuando las obras costaban 2.000 francos y no le compré ni una. No me va a pasar lo mismo contigo, dijo. Entonces ahí es donde hay que hacer. Y esta es otra labor que nosotros tenemos que dar, es enseñar a los adultos que tienen arte, que le inculquen a sus hijos el coleccionismo. Porque no solo a modo de inversión del dinero, es todo lo que envuelve el tema del coleccionismo. Así como el arte para el artista lo es todo, para el coleccionista es su pasión. Roberto, no nos queda más tiempo, me encantó haberte entrevistado, de verdad que, mira, te envío un abrazo, bendiciones y todo lo mejor para ti, una maravilla de obra porque la pude apreciar, es muy limpia, muy prolija y de verdad te felicito, tenía rato que no veía algo tan bueno. Gracias, muchas gracias. No, pues nada, estoy agradecido de poder compartir contigo en este programa y este espacio.